Hola a todos, yo soy Susan Mayorga y bienvenidos a mi podcast Un Ratito con Jesús. El tema que voy a hablar hoy es un poco centrado hacia uno de los libros de la Biblia que yo más amo y con el que yo me siento más identificada. Siento que cuando lo leo me están hablando de frente y me están diciendo, mira, vas a hacer esto, te doy esto y este consejo. Y de verdad siento que es como esa ayuda que Dios a mí me regaló para poder entender un poquito cuando mi mente está volando y está en un lugar totalmente fuera, como que no he aterrizado en la tierra. Y de verdad, Dios ha estado hablando mucho a mi vida a través de muchos devocionales y me ha dicho este podcast respecto a este versículo, respecto a este libro. Y es que el libro de Proverbios en la Biblia es uno de los libros, de verdad, como lo decía antes, es algo que me impacta y yo digo, wow, pareciera que me estuvieran hablando como así de cara y que me dijera, mira, es que vas a hacer esto, esto y esto. Y es que yo lo he tomado como esas cosas que Dios le decía a través de Salomón, para que él escribiera y nos pudiera hablar totalmente de lo que debemos hacer ahora nosotros como jóvenes. Y la verdad es que he estado aprendiendo un poquito de cómo conectarme con Dios a pesar de que mi entorno no se conecte con Él. Y en el colegio, que es un lugar en el que yo considero un lugar muy fuerte, o sea, un lugar de batalla, ayer me tomé el tiempo de leer un poco la Biblia, leí Proverbios 3 y Proverbios 4 y el Señor hablaba mucho a mi corazón y me enseñaba muchas cosas. Estoy ubicada en Proverbios 3 y voy a comenzar leyendo el título. Yo estoy en la versión traducción lenguaje actual, que en abreviatura es TLA, y dice el título Otras ventajas de la sabiduría. Y para empezar dice, querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Pero yo no voy a leer todo el capítulo, sino que hubieron muchas cosas que me tomé el tiempo de resaltar y dije, pues vamos a compartir esto. Y en el versículo 3 comenzamos, o sea, ni siquiera, literalmente después de estos dos versículos, nos encontramos el versículo 3 que dice, ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Y quizás no vaya a aquí detenerme en cada versículo para explicar un poco por qué me impactó, pero especialmente en este aprendo mucho sobre que nosotros reflejamos el amor de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros debemos o estamos como en el compromiso constante con Dios de reflejar a Jesús a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y a mí de chiquita en la clase de escuela dominical, la profesora me decía, pecado es todo lo que, y nos hacía hacer la mímica, y vamos a lo que pensamos, lo que vemos, lo que decimos, lo que hacemos, que no le agrada al Señor. Bueno, habían más, pero no me acuerdo, lo que oímos, y no me acuerdo cuál era la otra, perdón maestra, pero es algo así como, algo muy dinámico que a mí desde chiquita especialmente me han enseñado que es pecado. Y este versículo a mí me lleva como, listo, si Jesús fue sincero con sus discípulos, que eran sus amigos, ¿por qué nosotros no ser sinceros? O sea, una sinceridad amable. Tampoco es que, no, es que a usted no me gusta esa actitud y uno se ponga a cara ahí, no, sino que uno debe demostrar el amor de Dios, así como Jesús lo hizo, a través de nuestras acciones. Versículo 5 dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Esto lo resalté junto porque es el versículo 5 y el versículo 6. Y el versículo 5 de pon toda tu confianza en Dios me hace pensar en muchas ocasiones en las que nuestra vida toma un giro de 180 grados. Sí, era 180 grados. Y nosotros a veces nos ponemos a pensar, pero ¿por qué está pasando esto? O me lleno de muchas cargas. Y entre más uno crece, uno comienza a ser como
más exigente, como, ay, no, pero es que me pasa esto, como, no, es que ya no tengo el respaldo de Dios, o qué voy a hacer con mi vida. Y uno termina sacándole canas, toda la cantidad de cosas que terminan pasando en la vida de uno. Pero en este tipo de cosas, en el que yo quiero resaltar, bueno, el versículo ahí todavía no se termina, pero en esas palabritas, 1, 2, 3, 4 palabras, 4 palabras en esa frase, uno puede entender mucho sobre que nuestra vida como cristianos depende de Dios. Si nosotros damos un paso y no nos caemos, depende de Dios. Si nosotros amanecimos respirando y amanecimos bien, con salud, nuestra familia está bien, pasan a veces uno u otro inconveniente, pero Dios sigue estando ahí. Y Dios sigue siendo nuestro consolador, Dios sigue siendo nuestra ayuda fija. Y nosotros debemos aprender a dejar de preocuparnos por nosotros y empezar a confiar en Dios. Pero este versículo termina diciendo, y no es lo mucho que sabes. Y es que muchas veces, bueno, me pasa, y yo como adolescente, me pasa mucho, y es que yo digo, no, es que yo sé. Vamos a colocar un ejemplo. Estamos en un examen, no, o sea, se supone que por un examen uno estudia, pero es en un ejemplo que se me vino a la cabeza. Vamos a hacer un examen de matemáticas. Me considero muy mala para las matemáticas, y más desde que ya comenzamos a sumar, a dividir letras, o sea, no me va. Y me pongo a hacer y hacer porque, yo creo que A menos Z es Y y ya. Pero el profesor nos dice todo lo contrario y ya nos enseñó y nosotros sabemos de que el profesor nos enseñó otra cosa, pero yo me creo sabio y digo, no, es que Y menos X es Z. Entonces comenzamos a dejar de confiar o a creer en lo que el profesor nos dijo y comenzamos a hacerlo por nuestra propia cuenta. No sé si es un ejemplo bueno, pero yo lo entendí. Espero que ustedes también lo hayan entendido. Y es que muchas veces tomamos acciones porque nosotros decimos, no, nosotros sabemos, no, es que eso se hace así, no, es que ya lo hice una vez. Pero no me concentro de verdad en qué dirá Dios. O no, es que tomamos una decisión muy rápida en nuestra vida y no tomamos en cuenta a Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos confiar. Listo, ya lo tomé, no te pregunté, Señor, perdóname, pero ahora voy a asumir la responsabilidad y las consecuencias de mis actos y voy a confiar en ti. No sé si eso es una buena oración, pero yo lo tomaría así. Y me parece que es algo que debemos empezar a hacer constantemente en nuestras vidas y es confiar en Dios y poner toda nuestra confianza en Dios, hasta lo más chiquito que sea. Versículo número 6, para avanzar. Toma en cuenta a Dios en todas sus acciones y Él te ayudará en todo. Eso es como el complemento del versículo 5. Y me gusta, por eso lo resalté juntos, está con rosadito. Lo resalté junto porque creo que van muy de la mano. Pero el versículo 7, y es el que me quiero centrar en este podcast, es: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Y esto obviamente también complementa los últimos 2 versículos y creo que complementa en realidad todo el libro, el capítulo, porque dice otras ventajas de la sabiduría. Ese es el título que tiene ahí. Y yo estoy pasando por una etapa, ahorita y todo el tiempo en el que me acuerdo, paso por la misma etapa y creo que es una batalla que uno como cristiano tiene, y es que nosotros seguimos creyéndonos muy sabios. ¿Por qué? Porque si nos llegamos de información, o por ejemplo yo en el colegio me mantienen diciendo, es que nosotros somos la especie animal que más está desarrollada, nosotros hemos hecho una y otra cosa. A mí no me consta que sea así, porque no he estudiado todos los animales y pues no me voy a centrar en eso. Pero aquí el Señor dice, no te creas muy sabio. Salomón aquí nos escribía, no te creas muy sabio. Y es la palabra que el Señor me trajo. No te creas muy sabia, Susan, por mucho que sepas, por muchas cosas que hayas aprendido, por mucho que enseñes, no te creas muy sabio. Porque yo sigo diciendo algo, y es que uno nunca termina de aprender lo suficiente. Uno todos los días tiene algo para aprender, uno todos los días descubre otras cosas. Empezamos desde chiquitos, desde que aprendimos, o yo aprendí a hacer un huevo y ahora sé hacer un sudado de pollo.
Empezamos desde muy chiquitos cuando comenzamos a decir mamá y ahora hablamos totalmente seguido y comenzamos a dar discursos y poco a poco vamos creciendo, pero es un proceso de día tras día crecer. Pero por mucho, la persona que tenga 150 años, es un ejemplo, o sea, yo sé que hasta ahora no ha llegado nada, bueno, mentira, sí, en los años de antes, pero yo sé que, supongo que ahora no hay nadie con 150 años, pero hasta la persona más anciana nunca termina de aprender. Y es que todos los días aprendemos algo. Y el mundo es muy extenso, pero por mucho que aprendamos, no nos creamos muy sabios, porque Dios es el Todopoderoso, es el Creador, es nuestro Padre celestial. Y cuando nosotros aprendemos a poner nuestra confianza y nuestra visión en Dios, por mucho que sepamos, aprendemos a ser humildes, aprendemos a actuar como Jesús, porque Jesús sabía todo. Yo me veo una serie, y esto no es publicidad, ¿ha visto? Aunque si me quieres pagar, no mentiras. Pero me veo una serie que se llama The Chosen, y es como la serie de Jesús, y he aprendido mucho sobre lo que es Jesús. Yo soy una persona, supongo que es por mi generación, que aprende mucho gracias a lo visual, y he aprendido sobre cómo es de amiguero Jesús. O sea, Jesús llega y habla y recocha, y bueno, en The Chosen ese es el ejemplo, pero creo que lo que ellos querían reflejar es lo amigo que puede ser Dios con nosotros. Y muchas veces el Señor traía, anoche mientras estaba en el servicio de mi iglesia, el Señor me traía y me decía, es que ustedes no pertenecen a este mundo, porque nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y yo decía, no, pero entonces ahora me voy a poner así, ¿qué va a decir la gente? Porque supongo que en mí, por ser adolescente, pero no sé, es muy normal que uno comience, o es el diablo metiéndole cosas a la cabeza a uno. Es muy normal que uno piense en lo típico de, ay, ¿qué dirá la gente? ¿Será que está bien? ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que no? Y es que muchas veces nosotros nos importamos mucho por la opinión de las personas. Pero yo le decía al Señor, pero ¿y si me vuelvo muy egocéntrica? ¿Cómo es que yo no pertenezco aquí? O sea, tú no me hables. Pero ahí el Señor me decía y me recordaba, Jesús era humilde. Jesús era un buen amigo. Jesús estaba dispuesto a ayudar a los demás a pesar, pues, o sea, nosotros como cristianos sabiendo lo que es Jesús, uno dice, pero es que Jesús era, o sea, era wow. Y aún así hacía todo lo que hizo, le lavaba los pies a los discípulos, estaba dispuesto a ayudar, y una y otra cosa. Y yo decía, pero Jesús es humilde. Y ahí el Señor anoche me decía, es que debe ser como Jesús. Y ahí yo me quebranté y yo le dije, Señor, gracias por las bendiciones. Pero lo que quiero llegar, para no salirme del tema así como largo, es que por mucho que sepamos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros debemos obedecer a Dios. Nosotros, a pesar de eso, tenemos que ser humildes, porque nunca terminamos de aprender, y siempre está bien querer aprender de las otras personas, como no te acerques a mí porque es que yo ya sé cómo, hablando de mí, yo ya sé cómo tomar una foto, entonces a mí no me expliques, porque yo nunca termino de aprender. Siempre hay nuevas maneras de hacer las cosas, siempre hay diferentes ángulos, comienzan a salir maneras más creativas de hacer las cosas. En el momento de diseñar algo, siempre hay una manera más diferente, abstracta, muy rara a veces para a simple vista, pero termina siendo impactante. Y es que he aprendido mucho a mis 14 años que uno nunca termina de aprender. Y creo que es algo que me ha ayudado mucho hoy en día, porque le agradezco de verdad a Dios. Y es que este versículo me ha impactado porque bueno, y también uno a veces comete un pecado o comienza a avanzar sin uno preguntarle a Dios, y dice, no, pero es que uno ya sabe cómo es esto, es que yo ya tengo todo fríamente calculado, y dejamos a un lado a Dios y no obedecemos a Dios. Así que dejemos de sobrepasarnos, de decir, no, es que yo, o sea, yo, sino que empecemos a ser como Jesús,
humildes y agradables a Él. Y saltamos al versículo 21 para finalizar, y dice: querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces. Y es que si nosotros aprendemos a tomar una buena decisión, que vamos a enfocarlo un poquito en lo que estamos hablando, y es, mi buena decisión puede ser confiar en Dios. Mi buena decisión puede ser en preguntarle a Dios. Mi buena decisión puede ser en, si me van a venir con una propuesta de trabajo, se me abre una puerta, pero no sé si esa puerta es buena o es mala. Voy a tomar la buena decisión de preguntarle a Dios. Por mucho que mi instinto humano me quiera decir está bien, yo le voy a preguntar a Dios y lo voy a confirmar con Dios, porque no nos podemos creer sabios. No nos podemos creer que nosotros tenemos el mundo ganado. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a entregarle nuestras cargas a Dios, porque Dios es Dios. Y finalizo con el versículo 22 que dice: hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Y recuerdo aquí leyendo esto, un versículo que siempre me ha impactado, y es: ora en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Y es que a veces hacemos las cosas para que nosotros nos miren, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo estamos pensando, actuando, confiando en, o sea, lo estamos haciendo confiando en Dios o confiando en nosotros? Que tomes esto y comiences a preguntarte si de verdad en tus decisiones le preguntas a Dios. Si en tus decisiones te tomas el tiempo de hacer un ayuno, de hacer un devocional, de comenzar a orar más constante en tu día para preguntarle al Señor si está bien, y si es una puerta que se abrió por algo bueno o si es una puerta que se abrió y que vas a aceptar por tu instinto o porque tú dices que está bien o al parecer se ve bien. Pero todo lo sabe el Señor. Y ahí es cuando nosotros debemos tomar esa iniciativa de preguntarle: Señor, ¿está bien que haga esto? Y el Señor lo va a hacer, va a responder nuestra oración. Y espero que este podcast te haya servido para mirar desde otra perspectiva este libro y este capítulo, que vuelvo a repetir es Proverbios 3. Y leímos los versículos del 1 al 7 y el 21 y el 22. Y de verdad esto a mí me ha enseñado mucho y he aprendido mucho y me alegro mucho compartírselo con ustedes. Espero que, otra vez digo, les haya servido mucho este podcast, hayan podido analizar mucho cada parte de este versículo, y les animo a que sigan leyéndolo y analizándolo, porque la palabra del Señor es muy valiosa y nos puede enseñar tanto. Y no olviden por favor de orar, porque la oración tiene poder. La oración hace cosas únicas, la oración puede cambiar corazones, y de verdad espero que el tuyo se cambie a través de la oración y comiences a tomar decisiones conforme a lo que el Señor te diga. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga grandemente y espero que hayas podido aprender mucho a través de este podcast. No olvides que esto fue Un Ratito con Jesús, podcast creado por Susan Mayorga, y esa soy yo. Dios te bendiga.